Bueno, yo soy Sergio Leandro Clavijo Paz y les vengo a hablar sobre la globalización. Este es un trabajo realizado para la materia de Economía y Política, donde voy a hablar de las características que contienen problemas y de ahí salen desafíos. Antes de empezar, ¿qué es una globalización? La globalización es un proceso de cambio que a nivel mundial se ha venido desarrollando en todos los ámbitos del ser humano. ¿Cuáles serán estos ámbitos? Lo económico en lo comercial, lo financiero, lo científico-tecnológico, lo militar y lo cultural. Este cambio ha conectado todas las regiones del planeta entre sí, aunque haya diferencias sociales y culturales. Esa definición la saqué del señor Rodolfo Cerdas, que es un profesor en Ciencias Políticas de Costa Rica. Además, esta definición también fue sacada de este siguiente vínculo. Otra definición de globalización es que la globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial, como les mencioné anteriormente, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas, como pueden observar en las imágenes. Cuando instituciones de varios países deciden unirse, surgen entidades como la ONU, que es Organización de Naciones Unidas, o el BM, que significa Banco Mundial. Esas entidades definen unos lineamientos que deben cumplir los países que decidan hacer parte de ellas, con el que se convierten en aliados. Y los países que pertenezcan a estos aliados tienen beneficios o apoyos económicos, más fácil que aquellos que no hacen parte. Si un país no cumple con los lineamientos, podrían excluirlo. Bueno, continuamos con la exposición. Ahora, algunas características de los ámbitos del ser humano que hacen parte de la globalización, como les mencioné anteriormente, les voy a definir uno por uno. Entonces, lo económico en lo comercial. Esto se puede definir entre actividades, tales como extractivas, transformación o incluso servicios. Para entender un poco o ir un poco más a fondo, entonces, las actividades extractivas pueden ser la agricultura, que se puede extraer cultivos de la tierra, la pesca, que se puede extraer animales del mar o cosas del mar, y la minería, que se puede extraer petróleo, carbón, etc. Las actividades de transformación es más o menos la construcción o lo que de lo que se extrajo de la tierra, de la pesca o la minería, se vuelve materia prima, como los árboles, que se pueden volver lápices, sillas, mesas, etc. O la manufactura, que es lo mismo solo que con las manos. Y ahora los servicios o empresas pueden ser la educación, la salud, que es más o menos si en un país uno tiene enfermedad y no existe una cura, se va a otro país para que sí se cure esa enfermedad. También está el transporte, la seguridad, los restaurantes y los hoteles, entre muchos más. Es muy importante saber la diferencia entre lo económico y lo comercial. Entonces, la diferencia entre lo económico y lo comercial es que en lo económico se generan los productos y servicios que mostré y mencioné anteriormente, mientras que lo comercial hace parte de lo económico y se refiere especialmente a las transacciones de dinero que implican negociar con esos bienes y servicios, como comprar, vender o pagar impuestos. El segundo ámbito del ser humano es la globalización financiera. Este proceso es mediante el cual se crean negocios entre diferentes países para comprar, vender, invertir los bienes y servicios entre dichos países. Esos negocios se firman con documentos que se llaman tratados, donde la globalización ofrece oportunidades a los países que están creciendo, pero implica también grandes riesgos. También se debe tener en cuenta la moneda en la que se hacen los negocios,
por ejemplo en dólares, y el valor de dólar varía en otras monedas como el peso, el euro, la libra, etc. Y si el convenio económico no funciona, se puede caer en crisis económicas que afectan a los países que firmaron ese convenio, acuerdo o tratado. El tercer ámbito es la globalización científica y tecnológica, donde esta globalización se refiere a las transferencias o donaciones o cooperaciones entre instituciones, investigadores o científicos de diferentes países. Un ejemplo claro de globalización científica es cuando se comparten vacunas contra enfermedades. Se descubre el medicamento en un país y se comparten todos los demás, y así desaparecer enfermedades del mundo. Yo me puse a investigar y eso ya pasó con la viruela y la rubéola, que es más o menos como un brote de varicela, pero feo, que hace matar a las personas. Sí provoca muerte de personas, pero gracias a la globalización de vacunas contra estas enfermedades ya no existe la viruela o la rubéola, perdón. Un ejemplo de globalización tecnológica en el que en el país se crea algo o permite que otros lo utilicen y lo mejoren para uso de todos es el Internet, que comenzó en las oficinas de defensa de los Estados Unidos como un proyecto militar y terminó siendo una red mundial de comunicación e información. Internet es un buen ejemplo de globalización, ya que permite que personas que estén en diferentes partes del mundo se conecten inclusive en el mismo momento. No importa que en un lugar sea de día y en otro de noche, se pueden conectar al mismo tiempo. Como pueden ver en las imágenes, acá se pueden observar doctores buscando medicamentos o curas o diferentes productos para las enfermedades, o como acá que la tecnología ayudó a este señor que, como bien ven, perdió una extremidad del cuerpo y gracias a la tecnología se le puso un brazo mecánico. También se pueden crear edificios modernos e inteligentes, etc. Bueno, ahora pasaremos a la globalización militar. Esta globalización es muy amplia, por lo tanto lo dividí en dos partes. Esta globalización también se conoce como la globalización de la guerra. Muchas de las diferencias entre los países son por aspectos económicos. Luchan por dominar algunos terrenos donde hay petróleo, carbón, gas, agua u oro. Algunos dicen que el terreno les corresponde por mandato de Dios. Otros dicen que tenían tratado sobre ese dominio de esas tierras, porque les pertenece o están en su lugar. Y otros dicen que son sus casas y no se van a ir del lugar. Por esos conflictos se generan guerras. Por lo tanto, cuando las guerras crecen y crecen o las amenazas surgen, los países buscan apoyo en sus aliados y se generan conflictos más grandes. Ahora pasaremos a la segunda parte, donde es importante mencionar la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico del Norte. En 1949 se creó en Washington, donde se reunieron 10 países y firmaron el tratado. ¿De qué era el tratado? Donde se comprometían a defenderse mutuamente en caso de una agresión armada en contra de cualquiera de ellos. Como este tratado fue muy interesante, en el 2009 ya se reunieron o ya pertenecían 28 países. Me puse a investigar en la actualidad sobre la OTAN, quienes pertenecían. Como pueden ver, los miembros de la OTAN son los que están de color azul. También me fijé de que hay otros tratados como la Asociación para la Paz, que son estos verdes o amarillos, como los quieran llamar. Y también está el diálogo mediterráneo, que son estos cafés. Bueno, en el 2012 la OTAN dice que se debe preparar en contra del terrorismo,
que es donde se generan masacres y provocan muchas muertes de ciudadanos. De las armas nucleares, que son bombas que tiran y matan a las personas, o también armas biológicas, que no son bombas, sino son virus que matan a las personas. Y también están los ciberataques. De esto surge el término coalición, que se refiere a que los países occidentales apoyan a Estados Unidos en contra de los países con los que tienen conflictos, como Corea del Norte, que es, en la imagen son estos verdes. La quinta es la globalización cultural. La globalización cultural es la unificación de diversas costumbres pertenecientes a diferentes comunidades. También es un fenómeno que generaliza expresiones culturales en todo el mundo y se van perdiendo las propias. La globalización cultural es una tendencia o parecernos a todos, y esto se le llama homogeneidad. Como pueden ver en la imagen, en este lado todos tienen distintas cualidades, todos piensan diferente, son de distintos países, etc. Pero al pasar sobre la globalización, ya todos empiezan a pensar igual, vestirse igual y hablan igual. Acá se refiere a la manera como una cultura se deja influenciar por otra y modifica la forma de vida tradicional. Como pueden ver, acá está McDonald's, que proviene de Estados Unidos y ahora se encuentra en la cultura de Arabia, donde, como pueden ver acá en la mitad, hay un panel que separa a hombres de mujeres. También están los medios de comunicación que facilitan conocer la forma de cómo viven la cultura de otros países, y por eso se da la mezcla de culturas, como Netflix, porque se unifican las series de televisión para que en todo el mundo mire lo mismo, puede ser al mismo tiempo, y se generen grupos y negocios, juegos, ropas y expresiones al hablar de la serie o del programa, etc. Ahora pasaremos a los problemas que contiene la globalización. Es equilibrar el bienestar de los países para que unos países no tengan ganancias y otros países tengan pérdidas, y que los países puedan ganar. A esto se le puede llamar o se le puede generar el gana-gana, donde no hayan países con mucho dinero y otros países muy pobres. También reducir la desigualdad, que se piense en el bien común en lugar del bien particular, es decir, que no todos vivan en un lugar de lujo y otros en unos lugares malos, pobres, etc. Hay mucha influencia de Estados Unidos en todo el mundo y en muchos de los ámbitos presentados. Ahora algunos ejemplos o fenómenos propios de la globalización. Están las redes sociales, que rompen fronteras entre países y personas de diferentes culturas, tales como Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, etc. Todos estos pueden hablar en tiempo real sin importar la hora, el lugar. También está la bolsa de comercio de Wall Street. Es un lugar donde se gana mucho dinero y a través de diferentes medios de comunicación, donde se pueden acceder a los diferentes mercados de valores y bolsas importantes. También están las canciones más escuchadas en las radios, donde hay nuevos lanzamientos y hacen de manera simultánea en diferentes países y por diferentes plataformas. También están las series de televisión, como dije anteriormente, de Netflix. Al igual que las canciones, los estrenos de nuevos programas se hacen en diferentes países a través de las empresas de cable o de plataformas digitales. Otro ejemplo son los usos de nuevas de comunicación, como la telefonía celular o informática. La comunicación se hace en tiempo real y en varios países, tales como noticias o internet. Otro ejemplo de globalización puede ser el narcotráfico, que es algo negativo. Y eso lo voy a dividir en dos puntos de vista. El primero es que las nuevas drogas que surgen son comercializadas en todo el mundo. Y el segundo es que los países hacen trabajos conjuntos para atraparlos. Y esto lo podemos ver en el programa de televisión Alerta Aeropuerto.
Continuaré la exposición en el siguiente video. Gracias.